Buenos días a todos. Este observador se presenta en esta ocasión para un análisis. Este será un análisis muy corto, pues el personaje que analizaré no tiene bastantes hazañas, pero las que tiene son muy buenas. El personaje analizado será Mukuro y Kusaba de la saga Danganronpa. Cabe resaltar que tomaré en cuenta hazañas de Mukuro no solo de los juegos y series principales, sino también de historias alternativas como lo sería Danganronpa y precuelas. Por tanto, se podría decir que esta sería una composición del personaje, es decir, tomar todo lo oficia del personaje para la versión, aunque de cualquier manera hay que tener en cuenta que lo único que cambian en estas historias son las acciones de personajes, así que no deberían cambiar los aspectos físicos de Mukuro. Dicho esto, podemos empezar. De una vez aviso que para los que no han jugado o visto nada de Danganronpa les aviso que habrá spoilers. Mukuro y Kusaba junto con su hermana Junko solían ser personas sin hogar y vivían en un ambiente muy duro. Desde pequeña Mukuro mostraba interés en las cosas militares. Justo antes de entrar a la escuela secundaria, Mukuro desapareció mientras ella y su familia estaban de vacaciones en Europa. La gente pensaba que había sido secuestrada, pero nunca fue encontrada. En realidad, ella había decidido unirse a un grupo de mercenarios de élite con sede en el Medio Oriente conocido como Fenrir, un grupo feroz de soldados que participan en el combate directo. Aunque era pequeña para su edad, ella recibió entrenamiento militar y se convirtió en una persona altamente competente en una variedad de armas de fuego y combate cuerpo a cuerpo. Como miembro de Fenrir, pasó a través de muchos campos de batalla, pero nunca fue herida. 3 años más tarde, Mukuro volvió a Japón para estar con su hermana. Junko tenía un fuerte deseo de pintar el mundo en la desesperación, y tenía previsto iniciar la tragedia, la cual sería la peor serie de incidentes que inducirían a la desesperación en la historia de la humanidad. Ambas se autoproclamaban las hermanas de la desesperación, también conocidas como la desesperación definitiva. Mukuro fue inscrita en la clase 78 de la Academia de Pico de la Esperanza como la Ultimate Soldier, mientras que su hermana fue la Ultimate Fashionista. Mukuro se enamoró de Makoto Naegi, debido a que él era la primera persona en sonreírle. Fue gracias a él que ella comenzó a pensar más en cómo era el mundo fuera de los planes de Junko, e hizo que Mukuro dudara cuando Junko reveló su plan de que sus compañeros se asesinen entre ellos, incluido Makoto. Después de esto, Mukuro se escabulle junto con su hermana en una zona de seguridad para llegar a donde se encontraba Izuru Kamakura, tratando de convencerlo de interesarse en la desesperación. Izuru deja inconsciente a Junko y Mukuro se la lleva a la enfermería. Después de esto, la hermana de Mukuro se encuentra con Ryota Mitarai, y ocurren los demás eventos de la serie. Entre los sucesos antes nombrados, en algún momento Mukuro salvó a Makoto Naegi de Isiki Madarai, y Makoto le mantuvo un gran respeto durante ese periodo. Estuvo una buena cantidad de tiempo haciéndose pasar por Junko, mientras que la verdadera Junko había perdido temporalmente la memoria. Estos sucesos pasarían en la novela Danganronpa 0, la cual no se nos explica muy bien si sucede antes, durante o después de los sucesos que dije antes, pero tal parece que fue entre esos sucesos. Después de esto sucedería el primer juego de Danganronpa, en la cual Mukuro, disfrazada de Junko, sería asesinada por esta última al ser engañada por su hermana, acabando así su historia en la obra canon. Pero como dije, aquí también estarán feats de la historia de Mukuro, incluyendo la de Danganronpa If, en la cual Mukuro lograría sobrevivir gracias a que Naegi recobraría sus recuerdos y después de una serie de eventos lograría salir de la academia junto a todos sus compañeros sin que haya ninguna muerte. En cuanto a fuerza se refiere, Mukuro tiene algunas hazañas como lanzar una barra de metal varios metros, atravesando a un Monokuma y destruyendo una cámara que estaba cerca, asimismo hacer la misma hazaña en otra ocasión, solo que esta vez la barra sería lanzada desde varios metros y además la barra pasaría por explosiones y aún así seguiría su curso. Incluso Junko sabía que las capacidades de Mukuro son sobrehumanas. También ha podido con otros seres que pueden variar desde lo humano entrenado hasta lo sobrehumano básico, pudiendo pelear con personajes como Ogami o forcejear con Peko, y esta última era capaz de enfrentar a un ejército de Monokumas con espadas solo, perdiendo solo por distraerse y literalmente dejar de combatir. Podía sostenerse su propio peso en una cámara o en el marco de una cama, aunque esto último pienso que sería más una hazaña de durabilidad, o pelear contra algunos de los hermanos
hermanos Madara y los cuales eran humanos entrenados o incluso humanos máximos, pues uno podía destruir la cabeza de Naegi, destruir a las unidades de Monokuma, es decir robots no es nada para ella o incluso lo podía hacer con facilidad si tenía su barra de metal atravesándolos fácilmente. No creo que sea necesario decir que para ella humanos entrenados como guardias de seguridad no son nada, por tanto la fuerza de Mukuro sería sobrehumana aunque por poco. En lo que a velocidad se refiere pienso que es en lo que más destaca Mukuro. Para empezar fácilmente puede reaccionar y bloquear ataques de Sakura, la luchadora definitiva. Ha podido esquivar balas de una torreta y ataques de múltiples Monokumas. Cabe decir que estos Monokumas también tenían la capacidad de esquivar dichas balas. Mukuro logró combatir con una centena de Monokumas mientras esquivaba las múltiples balas de la torreta. También cabe decir que las unidades Monkumas iban en aumento. Se dice que en ese momento Mukuro logró llegar al nivel de la misma Sakura. Como mínimo una de estas unidades era controlada por Enoshima Junko. Esta última en el juego original tenía la capacidad de hacer que una unidad Monokuma tenga un pequeño combate con Sakura, por tanto la velocidad de Mukuro llegaría a ser hipersónica en reacción, siendo que no solo esquivaba las balas, sino que también esquivaba ataques de otros seres que podían llegar a lo supersónico sin recibir grandes daños, todo esto al mismo tiempo, por lo que su velocidad de reacción llegaría a Mach 4. En cuanto a combate sería un caso parecido. Humanos normales como Fukawa o entrenados como los guardias de la Academia Pico de Esperanzas no pueden reaccionar a sus movimientos. Puede combatir con Sakura aunque no pudiera causarle un gran daño, aún así le podía dar problemas. También podía atravesar y golpear a los varios Monokumas sin que estos se pudieran defender. Como ya dije, algunos de estos Monokumas podían esquivar las balas y como mínimo eran humanos máximos. En desplazamiento Mukuro no pasaría de humano máximo. Pudo correr sin que Sakura la alcanzara, pero no mostraría más feats en este aspecto. Hablando de resistencia, Mukuro tiene pocas hazañas puesto que se supone nunca fue herida en combate. Sin embargo sí que tendría un feat resaltable, el cual es ser impulsada con la fuerza de una bomba de artillería, pero esto no sería nada, pues además de soportar la fuerza del impulso, esta atravesaría el fuego de varias explosiones, estando consciente en todo momento y sin mostrar un signo de debilidad, por lo que Mukuro soportaría el calor, la fuerza gravitatoria y la metralla resultado de 100 explosiones, y aún así tenía la fuerza suficiente para dar una patada a la misma barra y agarrar un botón de escape. Esto le daría una resistencia multi-wall. La durabilidad de Mukuro es algo complicada de analizar. En ningún momento de ninguna de las entregas en las que aparece se la llega a ver cansada, incluso después de pelear por mucho tiempo con alguien que la superaba. Incluso después de esto podía sostenerse a sí misma en el marco de una cama, pelear contra un ejército de Monokumas que iba en aumento, sin detenerse, llegando a superar la decena. Todo esto mientras a la vez esquivaba varias balas y aún así en ningún momento mostró cansancio. Si perdió aquella batalla, fue porque Junko jugó sucio para desconcentrarla y así poderla someter. Sin embargo, incluso después de esto, al ser liberada, sigue estando como si nada, ya que incluso después de todo esto pudo realizar su plan. Incluso aunque sufriera quemaduras podía seguir como si nada, por lo que en sí esta no mostró un límite, así que especulando diría que tendría una durabilidad de horas. Armas. Aunque debería de manejar cualquier arma militar, siendo que estuvo en un grupo de mercenarios, en ningún momento del anime o de la novela se la ve usando un arma de fuego, aunque es obvio que sabe usar ese tipo de armas. Lo que sí se vio usando son un par de dagas y un tubo de metal afilado por ella misma. Sin embargo, cabe decir que ella puede usar elementos de su entorno para someter o combatir, mientras lo pueda cargar con facilidad, como con el tubo, el cual era un sostenedor de suero partido, o como cuando amarro con el cable de un teclado a Nikan Tsuniki. Inteligencia. La inteligencia de Mukuro no es la gran cosa, no es buena en crear estrategias o en negociaciones a pesar de ser la soldado definitiva, dicho por esta misma. Sin embargo, puede llegar a ser una genio en el combate, sabiendo qué hacer en situaciones de riesgo y usando su entorno a su favor o pudiendo predecir ciertos ataques, pero sin embargo no es la gran cosa. Su inteligencia no es algo destacable, debería ser promedio. Habilidades.
Mukuro no tiene ningún poder, o al menos no técnicamente, pero supuestamente en situaciones de peligro el mundo se paraliza para ella, lo cual le permite tener una victoria decisiva en los combates, aunque se podría decir que es más un tipo especial de percepción. Debilidades. En sí Mukuro no tiene debilidades físicas, más bien su única debilidad sería su hermana Junko, a quien adora, y que el simple hecho de oír su voz hizo que se distrajera. Sería el mismo caso que Naegi, por lo que su única debilidad serían estos dos, Mukuro y Naegi. En conclusión, Mukuro y Kusawa entraría en la clasificación de mediano, es decir, un personaje que sobrepasa los límites de un humano en la vida real. Llegaría a ser decente debido a sus capacidades físicas. Ahora nombraré a personajes que esta derrota y personajes que derrotan a esta, empezando con los personajes que ya analice. Personajes como Azuriel o Discord. Simplemente Mukuro no tiene nada que hacer. Estos dos podrían quedarse totalmente quietos y Mukuro no haría nada. Un caso parecido sería Liliana Slay, que la supera en todos los aspectos. Los SCP que he analizado, como la niña bruja o el 531, podrían matarla de un pensamiento, y tampoco podría vencer al SCP-173 o 469. Otros personajes a los que Mukuro no podría ganarle serían Kaneki, Wolverine, Steven, entre otros. En personajes que esta derrota podrían entrar el Slenderman de la creepypasta de Slenderman vs Jeff. También podría acabar fácilmente con el mismo Jeff, Jason, Michael, Eyeles Jack, Laughing Jack, Batman, Ojo de Halcón, Red Hood, entre otros muchos. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Comenten personajes que creen pueden vencer a Mukuro y personajes que no la puedan vencer. Sin más, este humilde observador se despide. Adiós.